Bueno, Eduardo, si querés podemos empezar charlando, aunque yo salgo en off. No hay Bueno, problema. ¿Eh? ¿cómo no? ¿Qué tal, Así va- Mercedes? Bien, así vamos ganando tiempo. Muy bien. Se te ve bastante abrigado. No, estoy a tono con la ciudad, aunque hoy tenemos un día de 23 grados aquí en Detroit, una gran diferencia con lo que fue el invierno este año, que fue récord, batió récord de los últimos 123 años, tuvimos días de menos 20 grados centígrados, así que hoy con 23 grados esto ya es verano para Detroit. Me imagino, y supongo la gran cantidad de gente que ya está llegando en primavera para hacer inversiones, porque con el invierno hay pocos que sean valientes y se animen a viajar, pero ya estas semanas más primaverales ya hemos tenido muchísimos clientes viajando a Detroit a ver oportunidades de inversión. Así es, Mercedes, hemos tenido gente interesada de diferentes partes del mundo que han hecho y que hacen de Detroit. Hola. Ahora sí. Estamos aquí, pueden seguir. Muchas gracias. Gracias. Díganme si el fondo no quema mucho. Quería tener una imagen atrás de Miami, con calorcito, pero bueno, ustedes me dirán, a ver, creo que ahí tapo el sol, ahí está mejor, ¿no? Bien, Mercedes. Muy bien. Sí, te comentaba y les comentaba a todos los que nos están siguiendo de este auge en Detroit, de cómo llegan inversores y para sorpresa, no solamente ahora en la primavera, hemos tenido también aquí en el invierno y en plena época de cuarentena y de pandemia, gente interesada en invertir y en conocer Detroit, ¿no? Este resurgir de la ciudad que fue en su momento una de las principales 5 ciudades de Estados Unidos. Bueno, les cuento que Miami post pandemia es una fiesta. Y decimos esto porque no paran de llegar miles y miles y miles de turistas de todas partes del mundo. Esta es una ciudad que parece que de pronto explotó. Y no solamente gente que viaja a Miami a vacunarse, sino mucha gente que aprovecha el viaje para vacunarse y también para buscar oportunidades de inversión. Esto por el lado de inversores internacionales, pero hay muchísimos inversores locales, Eduardo. Hay mucha inmigración interna de Estados Unidos hacia la Florida. La pandemia provocó un fenómeno parecido en real estate del que ha pasado en Buenos Aires. En Buenos Aires, si bien el mercado inmobiliario está bastante frenado, lo único que está funcionando, según me cuentan los colegas, son las casas en barrios cerrados, en countries, en las afueras de la ciudad, donde la gente quiere vivir post pandemia en el verde y no tan encerrado. Bueno, el mismo fenómeno está pasando aquí en Florida. Está llegando gente de Nueva York, de Chicago, de California, de distintos estados de Estados Unidos y se están mudando a Miami. Esto está provocando una demanda de propiedades nunca visto. Hay algunos que ya están hablando de burbuja, pero hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la burbuja de hace 10 años atrás, que terminó con aquella famosa crisis, más de 10 años, ¿no, Eduardo? 2007-2008. Claro, era por una cuestión de comprar con préstamos de una manera desenfrenada. Y esto provocó aquella famosa burbuja. Hoy no es tan así. Si bien las tasas están bastante bajas, uno puede sacar préstamos para comprar propiedades a tasas bastante bajas, entre un 2 y un 4%. Hay muchas operaciones que se hacen cash. Entonces, al haber mucha operación cash, los precios están subiendo, pero no se considera que es una burbuja, porque no es el mismo escenario del 2007-2008. Pero te voy a contar una anécdota que me pasó este fin de semana, como para que todos los que nos están escuchando entiendan el fenómeno que está pasando en Miami. Fin de semana, una casa en un barrio muy bonito que se llama Miami Shores sale a la venta. $579,000. La verdad, un precio muy bajo para ese barrio. La casa pequeña, 2 dormitorios, un baño, muy chiquita, pero con un jardín y una piscina y unos árboles preciosos. Bueno, fui con un cliente al open house
El sábado fui con un cliente al open house el domingo y eso estaba que no se podía caminar por adentro de la casa de tanta gente que estaba visitándola. Yo le dije a mi cliente, si no metes una oferta el lunes, esta casa se vende. Bueno, la casa está a 579, vamos a ofertar 500. No, es una pérdida de tiempo. Hay que ofertar full price. O más. O más. Bueno, te cuento el final de la historia. Preparamos el contrato, la oferta, full price. Llamo al realtor que tiene la casa en venta y me dice, me llamaste tarde. La casa ya se vendió a $640.000. Cash. Qué locura, me dice el realtor. Él mismo sorprendido por la oferta que había tenido. No lo podía creer. O sea, esto está pasando en Miami hoy. Es tanta la demanda que la gente pone $100.000 por encima y oferta por encima del precio de venta. ¿Cómo cambió la realidad de Miami de cuando nosotros comenzamos a hacer nuestras presentaciones por Zoom, allí por marzo del año pasado? Cómo toda esta situación de pandemia y de cuarentena hizo que, como bien estabas diciendo, los que vivían en las grandes ciudades, en los grandes aglomerados de concentración de edificios, busquen espacios como el que se ve en tu imagen. Árboles, jardines, y eso ofrece Miami. Una ciudad con mucha amplitud que además está en una época de expansión y crecimiento. Miami se convierte en el Silicon Beach, entre otras cosas. Entonces, todo lo que Miami ofrece y permite vivir y poder disfrutar de las comodidades y del clima de una ciudad como la que tiene Miami. Sí, y hace un ratito, te cuento otra anécdota del trabajo cotidiano. Me llama un cliente que hacía mucho que no me llamaba y me dice, mira, no puedo viajar desde Buenos Aires, no puedo ir a vacunarme, no puedo usar mi apartamento en Midtown, ¿por qué no lo ponemos en alquiler? Le digo, mira, justamente hace un año lo íbamos a poner en alquiler, qué lástima que no lo pusimos. Hace un año atrás lo íbamos a poner en alquiler a $3.000 y nos pareció mucho, pero ese era el precio de mercado hace un año atrás. Nos ponemos a chequear el precio para alquilarlo hoy y hoy el precio de ese apartamento es $4.500 a $4.800. El alquiler. Esto también te demuestra cómo el mercado de las rentas está terriblemente alto. También los alquileres están subiendo muchísimo justamente por la demanda de la gente que viene de otros países o del norte del país a vivir a Miami, a Florida y a quedarse un tiempo, también teniendo en cuenta que ahora la gente trabaja desde su casa. El trabajo online lo ha modificado todo. Entonces, yo puedo trabajar para mi empresa en otro país, pero vivir plácidamente en una ciudad como Miami, disfrutando del mar, de la playa y de esta calidad de vida que ofrece esta ciudad y sus alrededores. Así es, Mercedes, el crecimiento que va a experimentar Miami, creo que no lo preveíamos hace un tiempo atrás, se está dando, es una realidad. Todo ese movimiento interno de habitantes dentro de los Estados Unidos que buscan ciudades como Miami, que no hay muchas, con el clima y toda la proyección y el crecimiento, el aeropuerto, las conexiones, hace de Miami un resurgimiento, un resurgimiento donde ya no solamente es, bueno, busco la rentabilidad emocional, como muchas veces decíamos nosotros, sino que también se busca una calidad diferente de vida y todo lo que hace a poder proyectarse desde Miami. Yo recuerdo que hace un año, cuando empezábamos en plena pandemia a hacer nuestras conferencias y nuestro Zoom, decíamos que Miami había llegado a un techo. ¿Te acordás? Así es. Bueno, el techo fue perforado. Rápidamente. Ampliamente. Sí. Así que el techo, Miami no tiene techo, parece, porque siguen subiendo los precios, subiendo, y nos preguntamos hasta dónde van a llegar. Claro, hay que tener en cuenta que los precios en otros estados, como California o como New York, son altísimos. Y leí un artículo que hablaba que New York, después de la pandemia, quedó muy golpeada y los precios bajaron un poco en las propiedades. Pero a pesar de eso, hay mucha gente que ha vendido sus casas en New York y se ha venido a Florida.
y han cambiado su residencia fiscal, porque Florida es muy amigable impositivamente. Eso también la hace atractiva. Así es. Como siempre lo hemos dicho, ¿no? Tener una residencia fiscal en Florida o hacer inversiones en Florida, comprar su propiedad en Florida no está expuesta a impuestos que otros estados tienen. Así es. Pero bueno, hay una oportunidad tan buena o mejor que Miami, y esto siempre lo decíamos en nuestras charlas, que es la ciudad que renace como el ave fénix, la ciudad de Detroit, donde estás viviendo ya desde hace un tiempo. La ciudad de Detroit, así es. Para los que nos están escuchando y que quizás no hayan seguido nuestras presentaciones del año pasado, permítanme presentarnos, Mercedes Martí, quien desde Miami ha hecho toda esta primera parte, introducción de nuestra presentación de hoy, una profesional en los medios de comunicación, seguramente una cara muy reconocida para los argentinos que nos están viendo, ya luego nos contarás un poco del tema Mercedes, y yo desde Detroit, Eduardo Pérez Oribe, que soy broker tanto en el estado de Florida como en el estado de Michigan, estado en el que me encuentro, en la ciudad de Detroit, como menciona Mercedes, donde nos hemos prácticamente mudado aquí el año pasado para poder aprovechar y que nuestros inversores puedan sí hacer aprovechamiento de esta gran oportunidad que presenta Detroit en esta etapa de recuperación. Permítanme decirles que tenemos nuestras oficinas, una en Miami, otra en Detroit, y que nos encargamos de todo el proceso del inversor, desde la A hasta la Z, desde registrar y asesorar de cómo hacer las inversiones a través de una compañía, hasta el último paso que sería administrar las propiedades que compra el inversor, bien sea para alquilar o para revender. Así es. Nosotros no vamos a hacer una presentación por este medio, porque tenemos más de 50 que las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Eduardo Pérez Oribe Group. Allí tienen más de 50 presentaciones que nosotros hemos hecho desde marzo del año pasado hasta febrero de este año, que fue la 51, en verdad, donde explicamos con PowerPoint cada uno de los pasos. La idea en nuestra presentación hoy es conversar un poco, Mercedes en Miami, yo en Detroit, y poder hablar de qué está pasando en cada una de las ciudades. Mercedes comentó qué pasaba y qué pasa hoy en Miami, y permítanme que yo les comente un poco, Mercedes, qué pasa en Detroit, ¿no? ¿Por qué esta es una gran ciudad de oportunidades? Y por qué es importante también tener en cuenta que quien preste el servicio a ese inversor lo haga de una manera integral. Y esa es nuestra característica. Nos dedicamos a esta actividad desde hace muchos años. Yo vivo en Estados Unidos desde el año 1989. Cumplí hace unos días 32 años viviendo en Estados Unidos. Fui testigo del crecimiento de Miami, de lo que era quizás un pequeño pueblo allí en el año 1989, donde para tratar de encontrar un lugar para cenar después de las 9 de la noche solo quedaba ir a un Denny's, y hoy se ha convertido en una ciudad con todo el esplendor que ofrece Miami, con toda su proyección de crecimiento. ¿Y qué pasa aquí en Detroit? Una ciudad que es la cuna de la industria automotriz de los Estados Unidos, que encontró su mayor esplendor y se la comparaba o se la consideraba la París de América, y luego tuvo una caída que la llevó a una bancarrota que se produce en el año 2013, hace poquito, y una salida de la misma en el 2014. Bueno, muchas cosas han pasado en Detroit en estos últimos años, y una de las principales para nuestros inversores es poder aprovechar esta situación que hoy vive Detroit, ¿no? La Detroit que resurge, la Detroit que se convierte nuevamente en un polo de atracción, no solamente dentro de la industria automotriz. Aquí ya circula el Mustang eléctrico, el Cadillac eléctrico. En septiembre comenzará a fabricarse y a circular el Hammer eléctrico, y todo lo que tiene que ver con el auto sin conductor. Google, que está aquí establecida en Detroit, Microsoft, las alianzas entre General Motors y Microsoft, Google y Ford, la creación del auto
inteligente o el desarrollo del auto inteligente, o sea, algo que en realidad nos va a modificar la forma como manejamos en un futuro no muy lejano. Eduardo, ya tenemos algunas preguntas de participantes en esta conferencia. Tomás dice, hay muchas plataformas de crowdfunding inmobiliario que están recomendando Miami-Detroit. ¿Detroit tiene contrato de alquiler asegurado por el gobierno americano? Bueno, lo tiene a través de lo que sería el Plan 8, sección 8 del gobierno, o alguna otra entidad gubernamental que lo que hace es que pague el alquiler correspondiente a ese inquilino que previamente fue calificado y cumple con los requisitos de cada una de estas organizaciones. Ahora, esta pregunta tiene dos partes, Eduardo. Por un lado está el crowdfunding inmobiliario. Nosotros no participamos de ningún crowdfunding. Vale aclarar esto, nosotros vendemos propiedades a inversores y tienen su título de propiedad a nombre de su compañía. Exacto. Esto por un lado. Y por el otro lado, la otra parte de la pregunta que habla del contrato de alquiler asegurado, también está bueno aclarar que nadie puede asegurar un alquiler. Distinto es lo del Plan 8 que estás explicando, que ahí como es el Estado el que paga, uno puede de alguna manera tener más seguridad porque el Estado americano es quien te deposita el alquiler. Pero cuando uno alquila una propiedad, ningún broker, ningún realtor puede asegurar ese alquiler, porque el inquilino puede dejar al año la propiedad y no seguir alquilándola. Sí, o puede dejar de pagar en cualquier momento, más allá de que se hace un análisis, nosotros particularmente, y a través de nuestro sistema de administración de propiedades, a todo inquilino que va a ocupar una de las propiedades que administramos, o cuando algún inversor adquiere una propiedad a través nuestro y ya tiene un inquilino, le hacemos un chequeo de lo que es ese inquilino, su antecedente y demás. Garantizar un alquiler, no hay una compañía de seguros que diga le voy a vender un seguro para asegurarle o garantizarle que el alquiler se va a pagar. Existe, lo he escuchado más de una vez, que alguien garantiza los alquileres. Bueno, tengan cuidado, se lo deben estar cobrando en el precio de venta. Me gustaría que habláramos un poco de lo que pasó en pandemia con los alquileres, ¿te parece? Y cómo se resolvió el problema de inquilinos que no pagaban. Así es, en el estado de Michigan existe un fondo de recuperación de alquileres no pagados, que lo que permite es que aquel inversor, propiedades que nosotros administramos con inquilinos que se han aprovechado del sistema, porque todo surge por una disposición que prohibía el hacer un eviction, un desalojo. Eso hizo que más de un pícaro inquilino no pagase su alquiler porque sabía que no le iba a pasar absolutamente nada. Como contrapartida, se creó este fondo que permite recuperar los alquileres no pagados por los inquilinos. En este momento, este fondo paga 12 meses vencidos de alquileres no pagados por los inquilinos, más 3 meses hacia futuro. Eso quiere decir que hoy, si un inversor tiene un inquilino que no ha pagado durante los 12 últimos meses, va a cobrar 12 meses más 3 meses hacia futuro. O sea, 15 meses en total. 15 meses en total de alquiler. Es una situación única, que espero particularmente que no se dé mucho, porque eso no incentiva a que el inquilino pague, lo mismo que ha pasado cuando han recibido ayudas del gobierno, desempleo, todo lo que tiene que ver con situaciones de reintegro de impuestos. Días atrás, la Cámara de Comercio de Estados Unidos sacó una nota diciendo, bueno, ya está bien de tanta ayuda, es hora de volver a trabajar y de que la gente sea responsable, si no, en definitiva, se los está acostumbrando mal. Así que nada, esto es una situación muy ya me diste el pie para hacer el comentario acerca de que el problema que tiene Detroit y muchas otras ciudades es falta de gente para trabajar. Sobre el trabajo en Estados Unidos, sobre los puestos de trabajo, y no en todos lados hay suficiente gente que quiera trabajar. Así es. En el caso concreto de Detroit, donde, por ejemplo, una empresa como Chrysler ha hecho una ampliación de una de sus plantas, de las varias que tiene, solamente para la ampliación de esa planta necesita algo así como 5.000 personas.
Hasta hace poco uno encontraba en las autopistas de Detroit los billboards, los carteles gigantes en las autopistas, con letreros pidiendo mano de obra para trabajar. Solamente estamos hablando de esa planta. Si hablamos de Amazon, por ejemplo, que está armando un centro logístico aquí, necesita 2.300 personas para ese centro logístico. O sea, estamos hablando de miles y miles de personas que se necesitan en esta ciudad de Detroit, y ello lleva aparejado a la cantidad de viviendas que también se necesita para que toda esta gente que llega de otras ciudades y de otros estados pueda vivir. Tengo más preguntas, Eduardo. Vamos a empezar por esta, que sería el primer paso que tiene que dar un inversor. ¿Por qué abrir una compañía para comprar en Estados Unidos? Pregunta Gastón. Es el primer paso, Gastón. Uno podría comprar una propiedad a nombre personal, pero como inversor estaría tomando una muy mala decisión. Por varias razones. Vamos a explicar algunas de ellas. Aquí hay una disposición que se llama FIRPA, que dice que cuando el que vende una propiedad, esa propiedad está a su nombre personal y no tiene número de seguro social, como sucede con la mayoría de los inversores internacionales, le van a retener el 15% del valor de la propiedad hasta que haga la presentación de sus impuestos. Esto puede significar que le van a retener el 15% del valor de la propiedad hasta por más de un año, con lo cual ahí tiene un primer punto que lo puede evitar. Ventajas de tener una sociedad, además de que no le van a retener el 15% si cumple con ciertos requisitos que en algún momento se lo podemos explicar, es que las sociedades en Estados Unidos se constituyen para todo fin no prohibido por la ley, con lo cual con esa sociedad puede hacer inversiones inmobiliarias o puede dedicarse a otra actividad. Y esto va de la mano de un principio que maneja el IRS, que es el ente recaudador impositivo, que considera que durante los primeros años las sociedades van a dar pérdida. Entonces, va a poder deducir de esa sociedad o va a poder imputar aquellos gastos relacionados con el desarrollo de esa sociedad, que como dijimos, puede dedicarse a los bienes raíces, pero puede dedicarse a cualquier otra actividad no prohibida por la ley. Y en la práctica eso lleva a que va a ser una presentación de impuestos anual, pero si hizo las cosas bien, no va a pagar impuestos. ¿Y qué otra ventaja más tiene la LLC? Por ejemplo, tema hereditario, que siempre los clientes preguntan. Tiene un tema hereditario, que como siempre decimos, Mercedes, se lo dejamos como título y subtítulo, y que nos consulten sobre el tema, y que hace a que se pueda evitar dentro de la ley tener que pagar hasta un 40% del valor patrimonial si tuviese que pagar el impuesto a la herencia. Con lo cual, ahí hay una razón más que justificada también para llevar adelante la creación de una sociedad. Y tiene otra ventaja y tiene que ver con el riesgo. Estados Unidos es un país de juicios. Aquí a uno le pueden hacer un juicio por lo que se le ocurra. Y si tiene una sociedad, bueno, si alguien le quiere hacer algún tipo de acción legal, el máximo será lo que la sociedad tiene. No le van a poder ir contra su patrimonio u otras inversiones que tenga, por ejemplo, a nombre de otras sociedades. Perfecto. Vamos a la otra pregunta. Esta es de Pablo. ¿Cuál es el monto mínimo para invertir en Detroit? Esa es buena pregunta porque los precios parten desde $990, cosa que le diría a los que nos están escuchando que nunca haga. No compre una propiedad en Detroit de $990 porque va a terminar comprando una propiedad que finalmente la compra el gobierno, la demuele y la convierte en un jardín o en un lote. Pero sí puede comprar el lote en $100. Sí puede comprar el lote por $100. ¿Y cómo compra un lote por $100? Primero compra una casa y si lateralmente a esa casa, lindera a esa casa, hay un lote, ese lote lo puede comprar por $100. Si tiene un lote a cada lado, puede comprarlo cada uno por $100. Y puede comprar lotes dentro de la misma manzana por $250. Pero ¿cuál es el valor de la propiedad? ¿Cuánto tendría que comprar una propiedad para que realmente esté haciendo un buen negocio? Y aquí hay finalmente una franja, un rango de precios en el que uno se tendría que detener. Ese rango de precios hoy estamos hablando en aproximadamente $70.000, $80.000, $65.000. $65.000 a $70.000, $75.000 vamos a ponerlo, como para poder tener un inquilino que cumpla con sus obligaciones en un barrio en crecimiento. Repito, ¿puedo comprar una casa por $30.000 en Detroit? Sí, la puede comprar.
desde ya no se la vamos a administrar, va a estar ubicada probablemente en un lugar donde va a tener muchas dificultades con los inquilinos, y el día que la quiera vender probablemente la tenga que vender hasta por menos. Entonces, si uno se posiciona en ese rango de precios, va a estar adquiriendo una propiedad con proyección. Vamos a analizar, por ejemplo, cuál es la proyección que se vivió en Detroit desde agosto del año 2019 a agosto del 2020. Y tomo este mes de agosto porque es el mes en el que se hace el pago de los impuestos de verano a la propiedad. Entonces nos permite calcular cuánto se pagó en agosto del 2019 y cuánto se pagó en agosto del 2020. El promedio en las zonas que nosotros administramos propiedades ha sido un incremento entre el 15 y el 20%. Los últimos estudios de Detroit que estuve leyendo hablan de un 22% de crecimiento en el valor promedio de las propiedades en Detroit en el último año, a pesar de la pandemia. Sí, exacto. Yo creo que cuando ahora hagamos el mismo cálculo, a agosto del 2021, tomando agosto del 2020, agosto del 2021, nos vamos a llevar una sorpresa porque el crecimiento ha sido muy grande. Seguramente Mercedes, como estás mencionando, habrá superado el 20%. Bueno, se estima y los cálculos dicen que la propiedad en Detroit se va a duplicar entre 4 y 5 años, así que estamos hablando de valores ciertos. Entre el 15 y 20% por año nos da que en 4 o 5 años se va a duplicar el valor de la propiedad. Ahora, siempre, sí, discúlpame que te interrumpí. No, siempre, me gustaría mencionar algo, sí, Mercedes, que es importante, solamente para cerrar la idea. Antes hablabas de la burbuja o la burbuja en Miami. Muchas veces nos preguntan también, bueno, en Detroit habrá una burbuja. Bueno, no. Es imposible que en Detroit haya una burbuja cuando las empresas que aquí se están instalando lo hacen con una planificación de 20, 30 años y son las que necesitan justamente a toda esta gente que venga a Detroit para trabajar en ellas. Te quería comentar que siempre los clientes nos preguntan si además de la capitalización, también la rentabilidad es buena, o si además de la rentabilidad buena, tienen capitalización, y Detroit ofrece las dos alternativas, ¿no? Exactamente. Detroit ofrece esas dos alternativas y otras, que se dan en situaciones muy particulares, que por los análisis que nosotros hemos hecho, solamente se da en Detroit. Y es, por ejemplo, y vamos a introducir aquí un concepto que para muchos quizás sea nuevo, y es el land contract. La ciudad de Detroit tiene una particularidad. Si uno viene a comprar propiedades como inversor y la compra en efectivo, o sea, no a través de un crédito, va a lograr un precio determinado, los valores que hablábamos antes. Si esa misma propiedad la va a comprar un local, alguien que la va a vivir y la va a comprar a través de un crédito, el precio es otro. Nos ha tocado, Mercedes, experimentar esto que estamos hablando en la práctica. Una propiedad que compra un inversor en efectivo, en el orden de los 60, 65 mil dólares, lo termina vendiendo en el mercado local a los pocos meses en 80 mil. Entonces, eso se hace a través de lo que se llama un land contract. Bueno, y ni hablemos de uno de nuestros inversores que sorpresa se llevó cuando creía que la propiedad la iba a vender en, creo, 70, 75 y la terminamos vendiendo en 100 mil. O sea, estas situaciones se dan prácticamente en Detroit únicamente por esta situación que vive la ciudad, donde la misma ciudad, como necesita que aquí vuelva a la población, lo que hace es beneficiarlos pagando gastos de cierre y muchas otras situaciones que en otras ciudades no se da. Sí, hay mucho dinero, dicen, ¿no? Los bancos tienen mucho dinero para prestar, las tasas están bajas y la gente puede comprarse su primera vivienda con mucha facilidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, el inversor, dueño de la casa, también tiene la posibilidad de venderle al inquilino la propiedad financiándole. O sea, que en vez de pagarle el alquiler, le estaría pagando una cuota con intereses. Así es. Ese inquilino deja de ser inquilino y de pagarle un alquiler y se convierte en un deudor hipotecario. Y aquí hay un punto muy importante para los que hacen inversiones en Miami o han hecho inversiones en Miami o conocen del tema o han pedido préstamos en Miami. El estado de Florida aplica una teoría que se llama la teoría del gravamen. Y eso significa que cuando la persona compra la propiedad, el que compra la propiedad, aunque deba el 100%, le entregan el título de la propiedad. En Michigan no es esa la teoría que aplica una teoría que se llama del título, donde el título se le entrega al que compra la propiedad a crédito cuando termina de pagar su deuda. Con lo cual, el título de propiedad queda en poder del acreedor hipotecario. No se le transfiere al que compra la propiedad hasta que no cancele su deuda. Eso es una ventaja para un inversor, en este caso en el estado
de Michigan, porque él va a mantener el título de propiedad hasta que ese préstamo sea cancelado por el comprador. Y es una excelente salida. Muchas veces también los inversores nos dicen, bueno, y el día de mañana cuando los precios en Detroit hayan llegado a un techo, ¿cómo me voy de Detroit? Bueno, se va a ir de Detroit vendiendo la propiedad a su propio inquilino, cosa que de hecho ya está pasando actualmente. Los inquilinos aplican a estos planes y terminan adquiriendo la propiedad siendo financiada en muchos casos por el mismo propietario. Y estamos hablando, y por ahí había una pregunta, Mercedes, me parece que Sí, leí estoy en la viendo. pantalla, donde Sí. decía cuál es la rentabilidad que puede haber. Bueno, la rentabilidad estamos hablando neta entre el 8 y el 10%, neta operativa. Y en lo que hace a un préstamo hipotecario también, va a recibir entre un 8, un 10 o hasta un 11%, que es lo máximo que se permite en el estado de Michigan, libre de gastos, con lo cual la posibilidad de hacer negocios en el estado de Michigan o en la ciudad de Detroit no es solamente el clásico compro una propiedad, la alquilo y todos los meses cobro una cuota, un alquiler, sino la vendo, hago un land contract o la compro para reparar, la arreglo y luego la vendo y se la vendo al mismo vecino. Aquí hay un movimiento muy activo en lo que respecta al mundo inmobiliario. Es un mercado muy dinámico actualmente Detroit. Bueno, Gustavo nos pregunta algo que estamos ya implementando. ¿Se pueden comprar casas con bitcoins, con criptomonedas? Sí, exactamente, lo puede hacer. Claro que tiene que ver cómo está la criptomoneda, ¿no? Porque fluctúa a una manera tan extraordinaria que lo que un día vale $60.000, otro día vale 40 y pico. Entonces, para evitar esa fluctuación o el impacto de la fluctuación en la compra de la propiedad, lo que se hace es transformarlo en un USDT. Eso quiere decir que la criptomoneda se transforma en una paridad 1 a 1 y de esa manera se sigue toda la transacción. Eso significa enviar los fondos a la cuenta de escrow, que es la que concentra todos los dineros que forman parte de una transacción, y ya uno no está expuesto a, bueno, cuántos bitcoins me termina costando la propiedad dependiendo el día o el momento dentro del mismo día. Bueno, tengo varias preguntas. Norberto dice, adquirida una propiedad, ¿cuáles son los costos de administración, mantenimiento e impuestos? Bien, los impuestos, y esto es una situación que se da prácticamente en Miami también, son aproximadamente el 2% del valor de la propiedad. El tasador del condado todos los años calcula cuál es ese valor catastral y para calcularlo se basa en el valor de mercado. Por eso para nosotros es importante saber, bueno, cuál fue el incremento de los impuestos, porque eso nos marca cuál ha sido el incremento en el valor de mercado, que es el que da origen a ese valor catastral por parte del cálculo que hace el tasador del condado. Entonces, aproximadamente entre el 1,75 y el 2% es el impuesto que se paga. En el caso de Miami se paga una vez al año y en el caso de Detroit se paga fraccionado. Aquí hay un impuesto de verano que se paga en agosto y un impuesto de invierno que se paga en el mes de febrero. Pero en la suma es aproximadamente en los dos casos entre el 1,75 y el 2%. Luego, en el caso de Detroit, lo aconsejable es contratar un seguro. Nosotros tenemos un seguro paraguas, con el cual se cubre todas las propiedades que administramos, y ese seguro le va a cubrir sobre incendio, sobre daños a terceros, y tiene una cobertura también de terrorismo. Así que todo eso está cubierto por un seguro, es aproximadamente en los valores de propiedades que hablamos de los $700 al año. Luego tiene la administración. En nuestro caso nosotros tenemos un fee de administración que se cobra únicamente cuando el inquilino paga. Eso quiere decir que si el inquilino hay un mes que no paga, nosotros tampoco cobramos por esa administración. Y eso es un porcentaje que es del 10%, tanto en el caso de Miami como en Detroit, que son las dos ciudades donde administramos a partir de las oficinas que tenemos, una en Miami Beach, la otra aquí en el downtown de Detroit. Los precios de las propiedades han subido, pero también han subido el valor de los alquileres últimamente en Detroit. Sí, y aquí me gustaría mencionar algo, Mercedes, que muchas veces nos dicen los inversores. Pero mi propiedad aumentó, ahora pago más impuestos y sin embargo el alquiler no lo puedo aumentar año a año.
Es cierto, no lo va a aumentar año a año con el mismo inquilino, porque al inquilino no le habrá aumentado su presupuesto se mantiene año a año de consumo y de ingresos de ese inquilino. Entonces, en muchos casos lo que hay que hacer es cambiar el inquilino, y allá tendrá que ver cuál es el impacto, porque si cambiar el inquilino para tener un alquiler de $100 más por mes me va a significar una inversión X y varios meses vacía la propiedad, es preferible que mantenga un inquilino por un largo tiempo, donde sabe que le cuida la propiedad, le paga en tiempo y le genera, que eso también pasa, cuando en Estados Unidos la gente está poco arraigada. Entonces, cuando uno tiene un inquilino y ese inquilino es una familia y la familia tiene niños que van a las escuelas y la escuela está cerca de la propiedad, bueno, es más difícil que se mude todos los años. Y manténgale el precio del alquiler, porque a la larga, en realidad, va a estar generando un beneficio mucho más grande como inversor. Gustavo pregunta, ¿cuál es la rentabilidad anual calculando una casa de unos $70.000 con un alquiler promedio de $800, $900, que es lo que Sí, se está pagando correcto. actualmente por una casa de ese monto, descontando todos los gastos que estuviste mencionando? Descontado todos estos gastos, como bien dice Mercedes, e inclusive considerando algún fondo para alguna reparación que pueda tener que hacerse durante el año, estamos hablando entre un 8 y un 10%. Pero ese no es el mejor negocio que está haciendo. Recordemos que el mejor negocio es la capitalización que le va a generar esa inversión. Sebastián pregunta, cuando vendo, ¿cuál es el costo impositivo en Estados Unidos para traer los dólares a la Argentina? Para llevar los dólares a la Argentina, ninguno. Usted desde su cuenta, vamos a un ejemplo. Sí. Armó una sociedad, con esa sociedad se abre la sociedad, se obtiene el número del IRS tributario, que es el Employee Identification Number, EIN, se abre una cuenta de banco. Con esa cuenta de banco compra una propiedad, comienza a recibir los alquileres y un día decide venderla. El dinero resultante de la venta se va a depositar en esa cuenta. Si hizo las cosas bien durante todo el tiempo que haya tenido la propiedad, es probable que no haya pagado impuestos, inclusive que hasta tenga un balance negativo, con lo cual su impacto impositivo lo está minimizando. Y si tiene algún balance a pagar, en la presentación del año correspondiente hará la liquidación. Y todos esos fondos que tiene ahí los va a transferir a donde quiera, cuando quiera. El costo que tendrá es el que le cobre el banco por el tipo de transferencia que haga. En algunos casos, independientemente del monto, puede ser $35 y transfiere la cantidad de dinero que quiera a donde quiera. Perfecto. Esas pérdidas que se van acumulando año tras año con la LLC, que son gastos que uno puede imputar a la compañía. Cuando uno al final de todo el recorrido, de 2, 3 años de tener la propiedad, la vende, toda esa pérdida también se acumula para no pagar ganancias cuando uno vende la propiedad y le gana una diferencia. Exactamente. Todas esas pérdidas que haya tenido el primer año, el segundo, el tercero, lo va a ir acumulando. Con lo cual, eso lo que hace es minimizar el impacto impositivo. A veces en nuestras presentaciones, Mercedes, los asistentes nos decían, pero ustedes no me están diciendo qué propiedad tienen para vender. Y muchas veces le decimos lo mismo que ahora yo mismo me voy a responder. No, porque es muy importante que haga toda esta preparación, si no se va a encontrar con sorpresas, como nos ha pasado alguna vez, ¿no, Mercedes? Alguien que nos dice, yo tengo esta propiedad y me gustaría que ustedes la vendan. Nosotros no intervinimos en la compra, simplemente se acercan a nosotros para que la vendamos. Y cuando le preguntamos a nombre de quién está la propiedad, muy contento nos dice a mi nombre. Bueno, gran error, por lo que hablábamos antes. El tenerlo a nombre personal va a hacer que le retengan el 15%, que tenga que hacer la presentación, y ni hablemos si no hizo la presentación de impuestos durante los años que tuvo esa propiedad. Así que es muy importante detenerse en estos primeros pasos. Vamos a subir una escalera, mejor que empecemos por el peldaño número 1. Mira, acá hay una pregunta muy interesante de Norberto, que siempre nos hacen los clientes, y es muy, muy importante aclararlo. Dice, ¿la contabilidad y la liquidación de impuestos de la LLC está incluida en la administración o es un costo aparte? ¿Está incluido en este cuadro de rentabilidad que hablamos? No está incluido porque nosotros hablamos de una rentabilidad operativa. Eso significa de una propiedad. Si tiene 2, si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5, el impacto
en los honorarios que le va a pagar al contador va a ser diferente. Por ejemplo, si tiene una propiedad y tiene que hacer una liquidación anual de impuestos y es lo único que tiene como movimiento dentro de esa sociedad, el contador le cobrará aproximadamente entre 250 y 300 dólares. Si tiene una sola propiedad, todo ese cargo va a ir a esa propiedad. Pero si con esa sociedad tiene 5 propiedades, bueno, lo va a diluir. Por eso nosotros hablamos de una rentabilidad operativa. Eso significa de la operación de esa propiedad. Nosotros tenemos casos de inversores donde, además de manejar inversiones inmobiliarias, con sus sociedades hacen otro tipo de negocio. Entonces, claro, todo eso se va a diluir finalmente en el pago del honorario, que repito, será aproximadamente 250 a 300 dólares al año. Bueno, muy bien. Lucio nos propone hablar de Miami ahora un poquito. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Dice, ¿cuál es el monto mínimo para invertir en Miami? Bueno, yo me atrevería a decir que para comprar algo relativamente bueno, que se pueda alquilar bien, tenemos que hablar de $200.000. Y aclaro esto porque muchas veces me dicen, no, pero yo vi en internet una propiedad en 100.000. Bueno, las propiedades de 100.000 seguro que por algo son tan baratas. Y lo barato sale caro. Y cuando digo esto es porque una propiedad de 100.000, si es tan barata, es porque tiene algún problema. Y los problemas son las restricciones en los condominios. Compro un departamento, pero no se puede alquilar. Está prohibido alquilar. ¿Y para qué me sirve pagar los 100.000 si no lo voy a poder alquilar nunca? Entonces, ahí está haciendo una mala inversión. Es un departamento para mayores de 55 años. Uy, estoy limitado para alquilarlo. No permiten mascotas. Eso sí que es un problema, porque en Miami hay más mascotas que gente. O sea, que tener una propiedad donde no admiten mascotas limita mucho para rentarla. O es una propiedad muy vieja, que está por pasar los 40 años. ¿Qué es pasar los 40 años, Eduardo? Las propiedades, los condominios tienen que pasar una inspección, la inspección de los 40 años. Esa es una inspección muy estricta. Quizás los que hayan visitado Miami no hace muchos años atrás recordarán que en muchos edificios se cambiaban los balcones. Y no era solamente una cuestión de moda, era una cuestión de que estaban pasando la inspección de los 40 años y tenían que adaptar a los nuevos códigos. O todo lo que tiene que ver con las ventanas a prueba de huracanes en el caso de Miami. Entonces, es muy importante, y repetimos lo que siempre mencionamos, haga un análisis y analice su propio perfil como inversor. Una casa, como decía Mercedes, para alguien de más de 55 años, si lo va a usar para vivir y tiene más de 55 años, quizás sea excelente, pero si lo va a hacer como inversor, va a ser una pésima inversión, como Mercedes comentaba recién. Entonces, es muy Yo me voy a importante. correr un poquito porque tengo mucho reflejo del sol. Da reflejo en la bajada del sol. Sí, así que me voy a correr. Sí. Aquí estamos mejor, sin tanto sol. Ahora sí. Entonces, Eduardo, Mercedes, últimos 5 minutitos si quieren Perfecto. preguntas y demás, y dejar sus datos de contacto, por favor. Buenísimo. Excelente. O sea, es muy importante entonces la planificación. No va a perder el tiempo si se sienta con nosotros o habla con nosotros o con otros que se dediquen a un tema similar, planificando. Prevea lo que va a hacer. Quiero comprar una propiedad en Miami porque mi hijo el día de mañana va a ir a estudiar a la universidad. Muy bien, entonces vamos a analizarlo. Nosotros analizamos el perfil. Muchas veces nos dicen, ¿qué tiene para vender ahora? No, no tenemos aquí una estantería y sacamos y esto es lo que tenemos. Vamos a buscar la propiedad, sea en Miami o sea en Detroit, en función del perfil que analizaremos en forma conjunta con el interesado invertir. Bueno, a ver, acá me apareció un cuadro. ¿Alguna vez compraste? Me parece que toqué algo y ahí está, ahí lo saqué. Exactamente, tratamos de hacer un perfil del inversor después de conocernos, charlar, escucharnos. Cuando me dicen, ¿qué tenés para vender? Bueno, tengo todo para vender. Todo Miami lo tengo para vender, o todo Detroit tenemos para vender, porque aquí se trabaja diferente que en Argentina, ¿no? Cuando uno tiene licencia de real estate, tiene acceso a todas las propiedades que están en venta. No es solamente tengo 2 o 3, tenemos todo. Pero para elegir algo dentro de ese todo, es muy importante escuchar al cliente, saber qué quiere, para qué lo quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere y cuál es su expectativa. Esto es muy importante, por eso los invitamos a comunicarse con nosotros, tanto por Miami como por Detroit,
y sería bueno pasar nuestros contactos, Eduardo, ¿qué te parece? Bueno, Mercedes, puedes darles ahí tu teléfono, nuestra página, que la gente se comunique. Un tema con respecto a la página, Sí. pero en su página no tienen propiedades a la venta. No, porque el mercado es muy dinámico y como dice Mercedes, necesitamos previamente sentarnos, hablar, conversar. Hoy a través de Zoom podemos llegar a cualquier rincón del mundo y tener una conversación y a partir de allí explicar paso a paso qué hay que hacer. Bueno, por ejemplo, excelente webinar, muchas gracias, nos están despidiendo, así Gracias, que Pablo. es muy fácil, nos buscan en las redes sociales y allí está toda nuestra información. Por mi parte, mi página es mercedesmartí.com. Eduardo, ¿la tuya? Perezoribe.com. Perfecto, y si no, en Facebook o en Instagram, también allí pueden encontrarlos con nuestros nombres y buscar nuestra oficina de Miami o buscarnos por internet, ¿no, Eduardo? Sí, o tu WhatsApp, Mercedes, ¿no? Sí, También. más 1-305-380-40. Así, ahí estamos en comunicación para todos los que quieran y los esperamos, tanto en Miami como Detroit cuando gusten. Así que gracias aquí por lo que se están dejando sus mensajes y estamos a disposición. Los esperamos. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, Gracias. gracias Mercedes, gracias Chau, chau. Eduardo. Chau, Que chau. estén muy bien. Gracias, bye bye.